Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a un video en el canal. Esta vez quería traerles a ustedes un video sobre el evento de movilización de la alianza que llegó el día de hoy, para muchos el día de ayer en Sudamérica y demás, pero bueno, explicarles un poco de qué va y comentarles que hay que tener cuidado, chicos, porque si queremos que nuestra alianza avance de niveles lo más pronto posible o llegue lo más lejos posible, aquí están los puntos por cada nivel, ¿sí? Ya estos puntos, por así decirlo, hemos ido pasando esos niveles y ahora estamos próximo a llegar al nivel 6, que es de 40.000 puntos de alianza, y así sucesivamente. Esta sería la liga. Bueno, vamos a ver primero cómo funciona el tema de puntos de alianza, dónde los podemos observar y qué es lo que estaríamos nosotros aportando como puntos individuales a la alianza, ¿vale? Y estos puntos se ven reflejados en cada nivel. Nivel 6, el nivel 7 serían 60.000 puntos, nivel 8, 82.500 y así sucesivamente. Y aquí ya sería otra liga, si no estoy mal, la liga desde el puesto 1 al 8, el nivel 1 al 8 sería la liga de bronce intrépido. Y después se desbloquearía la liga de plata resplandeciente, sería la 9 y la 10 y así sucesivamente, y escalando posiciones, ¿vale? Entonces, importante saber qué es lo que estamos contribuyendo nosotros en puntos de alianza y se ven reflejados en estos niveles. Para que podamos pasar de nivel, entonces necesitamos hacer puntos individuales. ¿Y por qué es necesario llegar a más niveles? Porque nosotros podemos elegir una de 3 recompensas por cada nivel. Si nosotros llegamos al nivel 8, podemos escoger cualquiera de estas 3 recompensas de este nivel 8, cualquiera de estas 3 recompensas del nivel 7 y así sucesivamente de cada nivel. Entonces es conveniente que participemos todos y lo hagamos de la mejor manera para obtener mejores beneficios, ¿sí? Eso con respecto a la alianza, que se ve reflejado aquí el puntaje de la alianza, los participantes que son, y esta es como la barra del estado que va cada nivel, ¿vale? Importante, chicos, estas misiones, ¿sí? Se pueden hacer 40 misiones, ¿sí? En este momento tenemos 1, 2, 3, 4, 5 por cada lateral, por así decirlo, y 8, ya les digo, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 por 5, 40 misiones que se pueden hacer simultáneamente, ¿vale? No es que se vayan a agotar las misiones, no es que se vayan a acabar y que no aparezcan más. Tranquilos, chicos, tranquilos. Esto son las misiones, podemos actualizarlas. Los líderes de la alianza R4, R5 puede actualizar. Por ejemplo, voy a actualizar bueno, las que ya hayan aceptado los jugadores no se pueden actualizar, chicos, solamente las que estén disponibles. Por ejemplo, esta que es de gastar gemas, ahora lo voy a tomar con la cuenta de Bonnie porque ella va a tirar un poco. Déjenme, chicos, lo hago ya mismo en este momento, que la tengo justo aquí encendida, porque ella va a girar ahora la ruleta de Boudica. Entonces aquí está, listo. Bonnie ya ha tomado esta misión para que lo vean, ¿vale, chicos? Entonces, las misiones que ya están aceptadas no podemos actualizarlas, pero las que aún no lo haya actualizado la gente aceptado, podemos hacerlo. Voy a enseñarles una brevemente. A ver, esta de qué es. Esta recolectar 8.820.000. No, es que esta sería fácil hacerla. Entonces vamos a hacer un entrenamiento de tropas, que son las que más salen, ¿vale? Por ejemplo, esta. Aumentar poder en un total de 70.000, ¿vale? Da 90 puntos y el tiempo límite para hacer esta misión es de 6 horas. Entonces los R4 y R5 pueden darle a actualizar esta misión para poder que otro jugador le toque una más fácil. Entonces, ¿qué pasará? Que 15 minutos después vamos a tener una nueva misión para poder que alguien la acepte, ¿vale? O si no es actualizada, puede ser que algún jugador, como el que está aquí, ya haya terminado, y automáticamente que termine la misión podemos nosotros, bueno, pasaría a un estado de enfriamiento, por así decirlo, durante 15 minutos para que podamos retomar otra misión nuevamente, y así sucesivamente, chicos, ¿vale? Para que lo tengan súper en cuenta, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí están el emparejamiento que hizo Lilith, es de 20 alianzas, ¿sí? Esto es como decirte la liga que tenemos en este momento nosotros. La contribución personal, que esto es lo que quiero tocar y recalcar mucho. ¿Por qué?
porque aquí se ve reflejadas las misiones entregadas y aceptadas. Lo más importante de todo, misiones aceptadas. Si nosotros aceptamos 10, al menos debemos tener entregadas las mismas 10. ¿Qué pasa? Aquí hay ya errores de jugadores que han aceptado cantidad de misiones y no las han terminado. Por ejemplo, King Xavi, eso es solo un ejemplo. Atenea, Capitán, jugadores que aceptaron misiones y no las entregaron. ¿Qué quiere decir? Que están perjudicando en puntuación a la alianza, ¿vale, chicos? Y otra cosa que creo yo, y estoy un poco indeciso o seguro, no sé, seguro de que es como yo pienso, indeciso en que puede ser que no es como yo pienso, pero es un 50%, 50-50, pero ya se los explicaré. Pero por ahora, chicos, fijarse bien en esto, no cometer errores. Por ejemplo, este ya ha hecho 3 misiones, bueno, ha dejado de hacer 3 misiones y esto nos afecta en el puntaje y clasificación de alianza, ¿vale? Porque si tenemos 150 jugadores que todos pueden aportar con 10 misiones y una más con una gema, serían 11 en total, pueden ayudarnos a incrementar el puntaje de alianza y a obtener mejores recompensas y un mejor nivel. ¿Qué más podemos pasar? Hay unas reglas, chicos, hay unas reglas y aquí es donde quiero hacer hincapié en esto porque creo que muchos están equivocados, o al menos quiero que ustedes me den su punto de vista y ver si lo entienden igual que yo, porque he visto videos de varios youtubers y dicen que es diario, pero no lo mencionan, y aparte una cuestión especial. Puede que yo esté equivocado, pero solamente es esperar y preguntar a ustedes a ver si alguien tiene más información, chicos, ¿vale? Dice que los líderes pueden hacer inscribirse al evento, eso ya se hizo. Puede participar si tienes ayuntamiento nivel 16, vale. Entonces, reglas de competencia, ¿vale? Aquí es donde agrupa un nivel de 20 alianzas para la liga, así que no pasa nada. Esto es donde ya estamos emparejados. Durante la competición, los participantes de la alianza pueden aceptar misiones para la alianza. Una vez las completen, podrán entregarlas para recibir puntos. Ese es el nivel. Ese es el sistema de puntuación que hay en este momento de alianza para poder obtener más niveles. Tu alianza puede tener 40 misiones a la vez, como ya lo mencioné antes, simultáneamente 40 misiones, y solamente se puede aceptar una misión por jugador, ¿vale? Esto es súper importante. También nos dice, esto es lo que me preocupa o estoy indeciso, cada participante tendrá hasta 10 misiones gratuitas, ¿sí? Que se necesitan para aceptar una misión, ¿vale? Entonces, cada misión podemos tener 10 intentos y podrás comprar una más con gemas. Cuando los puntos totales de tu alianza alcancen ciertos valores, aumentará su nivel del evento. Durante la fase de recompensas podremos recibir ya lo que queremos de cada nivel, ¿vale? Esto pues yo creo que lo expliqué en la sección anterior de los niveles de alianza. Después nosotros clasificaremos a una liga gracias a esto, chicos. Entonces es súper importante que hagamos bien el evento, ¿vale? Aquí dice que podemos, si falla una misión no se podrá reembolsar, o sea que ya es pérdida total, que los oficiales podrán actualizar las misiones como lo enseñé hace un momento y que debemos esperar 15 minutos. Acá es donde viene la información de la liga. De momento todos estamos en bronce intrépido, ¿sí? Pasaremos a plata. Entonces aquí está, chicos, nivel máximo que es por nivel es 8, del 9 y 10, 11, 12 serían los niveles, y así sucesivamente hasta llegar al último nivel que es gobernante supremo. Por cada uno de esos hay recompensas diferentes, ¿vale? Entonces aquí ascienden los mejores 5 dentro de bronce intrépido, y aquí en plata resplandeciente también los mejores 5, y así sucesivamente, chicos, ¿sí? Los descensos serán, aquí no serán descendidos por lo visto, pero aquí sí descenderán los últimos 5 y los últimos 6, para que lo tengan en cuenta y sepan toda esta información. ¿Cuáles van a ser las recompensas? Las recompensas van a ser individuales del 1 de cada nivel, una recompensa, ¿vale? Como lo expliqué anteriormente, y las recompensas serán dependiendo de la clasificación o el puesto que quedemos nosotros. ¿Qué puesto quiere decir? Este puesto, chicos. Vamos a ver, aquí tenemos una clasificación, este puesto. Entonces, si nuestra alianza está ubicada del 1 al 5 o al 6 o al 7, del 1 al 8 ascendemos, y del 1 al 5 creo que es los puestos de recompensas,
Vamos a fijarnos primero en los ascensos. Sí, ascienden, los mejores 5 ascienden, perdón, y las recompensas son del 1 gobernante supremo. Vamos a ver las de bronce intrépido. Aquí está el rango 1, rango 2, rango 3, hasta recompensas hasta el rango 5, chicos. Entonces, si quedamos terceros, estas serían las recompensas por la ubicación de la alianza, con las 20 en referencia a las 20 que nos emparejó el juego, ¿vale? Y las individuales, bueno, así sí vamos subiendo de liga. De liga vamos subiendo, serían dependiendo de donde quede en ese momento nuestra alianza. Entonces, recompensas individuales ya sabemos que es una de cada 3 recompensas dependiendo de cada nivel, ¿vale? Ahora, lo que yo tengo duda es esto: intentos de misión 7 de 10. Yo ya he hecho 3 misiones, bueno, estoy haciendo la tercera, pero entonces el tiempo restante de todo el evento es de 6 días, ¿sí? Y intentos de misión tengo 10 y puedo comprar uno más con gemas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Creo que estos 10 intentos son 10 en general para todo el evento, que dura 6 días, bueno, 7 días en general, que ahora quedan 6 días y 8 horas. ¿Por qué? Porque si esto se restablece, por lo general en los eventos, si ustedes se fijan, vamos a ver aquí, en todos los eventos siempre aparece que se restablecerá, ¿sí? Se restablecerá en el siguiente tiro, que se restablecerá, pero aquí no lo nombra, entonces me da curiosidad saber si se restablece el puntaje o no se restablece. Mire, por ejemplo, aquí en las reglas del evento dice que todas las misiones se restablecen siempre a las 0 UTC. O sea, ¿qué quiere decir? Que parece ser que solamente tenemos 10 intentos de misión durante todo el evento, durante 7 días. Ojalá y no sea así, y si es así, chicos, cuiden sus misiones. Eso es lo que quería enseñarles ahora en el video. Cuiden sus misiones, esto es muy importante, porque deben escoger las misiones bien y ayudar a que su alianza alcance un mayor de nivel posible, chicos, ¿sí? Para que tanto ascender y tanto que podamos nosotros obtener las mejores recompensas, ¿vale? Entonces eso es súper importante, chicos, que elijan la misión que puedan realizar, ¿sí? Aceptar la misión que puedan realizar. No elijan misiones que no pueden cumplirlas, porque estaría afectando a las alianzas como tal, a los puntajes de alianza. ¿Qué pasa? Los jugadores que no hacen sus misiones, que no terminan sus misiones, nos afecta a nosotros el puntaje y no nos permite nosotros tener un rendimiento del 100% en el puntaje de alianza, para poder nosotros obtener mejores recompensas. Porque yo creo que la mayoría de personas, e incluso si se han documentado en YouTube como lo hice yo, hay varios youtubers que dicen que se restablece a diario, pero no creo, porque en las reglas del evento no pone que se restablezca a diario. Lili lo habría dicho aquí, y aparte, no sé, tengo la espina, porque siempre por lo general en cualquier evento te dice aquí se restablecerá 00 UTC, pero no lo dice, así que no sé, no estoy seguro. Voy a hacer las misiones de igual forma lentamente por el día de hoy, pero escoger bien las misiones. Pero yo creo que esto no es así. Creo que solamente tenemos 10 misiones y una con gemas para el total del evento como tal. Entonces, chicos, tengan mucho cuidado qué misión aceptan y qué misiones pueden hacer, ¿vale? No acepten por aceptar y no hagan el daño o afecten a su alianza, chicos, para que puedan llegar lo más lejos posible, ¿vale? Eso era todo lo que quería traerles en este video, para que lo tengan en cuenta. Voy a pasárselo rápidamente a los chicos del reino, a la alianza, para que puedan hacer las misiones los jugadores que faltan de acuerdo a lo que pueden y a la capacidad que puedan hacer. Entonces, mucho cuidado, chicos. Creo y sigo creyendo que no se restablecerá, y ojalá se restablezca, ¿sí? Nos den otras 10 misiones más, o sea que serían 70 misiones a lo largo del evento, por así decirlo, pero no creo, porque Lilith dice aquí que solamente son 10 misiones para cada jugador. Mira, aquí está claro, aquí está muy claro. Durante la competencia, cada participante tendrá hasta 10 intentos de misiones gratuitos.
¿Qué se necesita para aceptar una misión? Y podrá comprar una más con gemas, o sea 11 en total. Ojo chicos, que creo que son 11 en total. Sí, estoy casi seguro. Y si mañana aparece, después de llegar al 00 UTC, aparecen otras 10, vamos, me equivoqué, pero creo que son 11 en total de todo el evento, no contando UTC. ¿Vale chicos? Entonces eso, porque voy a preparar rápido este video para poder enviárselo a los chicos que aún no han hecho la alianza, no han hecho los eventos, perdón, las recompensas para que, perdón, las misiones, para que no corran y tengan tranquilidad en escoger y tengan y lo hagan a tiempo, ¿vale? Porque la mayoría está corriendo a hacerlo rápidamente, por ejemplo, hay jugadores que ya terminaron, pero quizás escogieron las misiones más bajas. La idea es esperar con tiempo. Si tenemos 6 días y 8 horas, esperar y hacer las misiones que más puntaje nos den y estar más preparados, no correr por correr, ¿vale? Eso es súper importante. Yo por ejemplo estoy haciendo una que da 120 y creo que he escogido varias que están un poco más altas, digamos que 110 promedio, ¿vale? Porque llevo 225 de 2 que he hecho y estoy haciendo la tercera de 120, entonces digamos que estaría bien, por así decirlo. Entonces chicos, ojo con eso, elijan bien y no se desesperen y tengan en cuenta, cuiden sus misiones para que su alianza del reino en el que están participando, de la alianza donde están participando, llegue al menos al nivel 8 y pueda ascender después a la liga. Supongo que después habrá otro evento en 2 meses, como si fuera el tipo de la Liga de Osiris o en general cualquier evento que nos permita ascender a nivel de alianza, ¿vale? Esto está bien, pero bueno, habrá que esperar cuando sale nuevamente el evento y que sepan que son 10 misiones y una más, en total 11 para todo el evento, Cuidado chicos con lo que hacen y no cometan errores, no se desesperen, que aún tienen mucho tiempo para escoger, analizar y hacer las cosas bien. Bueno chicos, nada, eso quería decirles. Suscríbete si no estás suscrito y dale like, que eso me ayudaría mucho.